escritor argentino José Naroski dijo: quien confunde esposa con esclava está confundiendo amor con propiedad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver qué confusión se presenta en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, ella ha venido a meterse en nuestras vidas. Es ella que vino a meterse en nuestras vidas. En esta casa mando yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Lice, tú eres la demandante del caso. Exacto. Explícame por qué estás demandando a Vanessa y qué pides para que se resuelva tu demanda. Bueno, doctora Polo, básicamente la razón que yo estoy aquí es porque quiero su ayuda de que me saque a ella de mi casa porque básicamente está tratando de adueñarse de mi casa, que es mi casa. Yo también vivo ahí, es mi casa. Yo quiero una orden de que la saquen dentro de 24 horas o lo más pronto posible. Un desalojo. Exactamente. Pero ¿quién es ella? ¿Qué relación tú tienes con ella? Bueno, básicamente déjeme explicarle desde el principio lo que pasó o cómo fue que empezó. Del principio, yo estaba con mi novio desde hace 5 años, ¿ok? Estábamos bien, la relación junta, en un futuro, pensaba en casarnos, etc. Bueno, lo que pasó es que decidimos comprar una casa. Compramos una casa, durante ese tiempo firmamos los dos. Los dos estamos en el título. Ok, todos son dueños de la casa. Los dos somos dueños de la casa. Ok. En ese tiempo, la situación estaba un poco difícil. Y lo que pasa es que poco a poco empecé a separarme de él por la razón de que estaba con su amigo, su mejor amigo. Estaba teniendo una relación con su mejor amigo. ¿Tu novio estaba teniendo una relación? Yo estaba teniendo una relación con mi mejor amigo. Tú estabas teniendo una relación con el mejor amigo de tu novio. O sea que tú estabas engañando a tu novio. Ella no lo quiere. Y Ella por no eso lo la quiere. relación me imagino que se echó a perder. Exactamente, se dio cuenta y nos separamos. Ok. La cosa es que en este tiempo el valor de las casas no hay ningún valor. No, la compramos la casa $200,000. El valor de la casa es no más de $120,000. Las ¿Okay? casas han perdido su valor. Claro, claro. En esta economía está afectando demasiado. Lo que pasa es que nos quedamos de acuerdo de que nos sí vamos a quedar con la casa, realmente por la economía, ¿no? Quedarnos los dos a vivir en la casa. La renta es $1,400. Él paga 700, yo pago 700. Y tú pagas 700. Exacto. Vivimos en la casa. Bien, él por su lado, yo por el mío. Con el amigo de él. No. Yo estaba sola. Sí, de vez en cuando lo traía a la casa. Ok. Estábamos ahí, se quedaba a dormir. Pero lo que pasa es que estábamos por separados, pues cada uno por su lugar, ¿no? De repente, hace 5 meses que me traía esta. Sí, ¿Okay? si estamos casados. No, me traía estamos esta. casados. No. Me traía esta. Es su ex esposo. Después de que me traía esta, me dice a mí, solamente va a ser temporal. No va a ser permanente. Ella solamente va a Yo estar soy aquí. permanente, doctora. Escuche. Pero No, te lo dijo, doctora, él te estoy dijo, hablando. me casé con ella. No. Él te dijo, la traje, No. pero va a ser Yo vine temporario. hasta 5 meses. Espérate un momento. No. Él dijo que le iba solamente a traer al hogar temporalmente, ¿ok? Yo estaba, ok, está bien. Yo estaba por mi vida, yo tenía mi novio y pues él que haga lo que él quiera. En ese caso, la trajo a ella, ¿ok? Todo estaba bien. Hace como unos 2 meses, vengo de trabajar a mi hogar, me cambio los muebles, me pinta mi casa, no toda la casa, pero me pinta Si los tiene cuartos. toda la casa tan sucia. Me Yo también pinta- digo, yo quiero la vivir sucia limpia. eres tú. No, Mire, tú dejas yo todo trabajo, tirado ahí. Yo trabajo 40 horas a la semana, ¿ok? Yo soy básicamente independiente. Yo misma hago, yo gano mi dinero, yo todo. Ella, arrimada en la casa, sin trabajar, sin nada, los calzones por todas partes, es bien cochina. Y básicamente yo la quiero fuera de la casa. Pero Fuera. espérate, llegaste del trabajo y te encontraste que te había redecorado la casa. Exactamente. Te cambió los muebles, te pintó las paredes de colores que tú no escogiste. Sí, doctora, O sea es que mi casa está también. tratando de hacer cosas en tu casa. En mi casa. Que a es ti te mi molestan. casa. Exactamente. Es ¿A mi quién no casa le va a también. molestar Es mi de que casa venga también. una intrusa y Bueno, se haga y cargo de su hablaste casa? con el otro dueño de la casa y le dijiste, oye, me dijiste que esto era temporal y mira, esta mujer está hasta redecorando la casa. Yo le dije, pero
No le Si él me importó. dio permisión de que la recordara, o como se diga. No seas mentirosa. No seas soy mentirosa. Mira, ¿sabes qué? Mira, ¿Sabes qué? tiene la casa un asco. Yo también vivo ahí. Es mi marido. Yo tengo los mismos derechos de esa casa que ella y que él. Es mi marido. Pero, Yo tengo los mismos derechos que pero- los dos de ellos. ¿Quién te ha dicho a ti que eso en la ley es así? Sí, y yo estoy embarazada con el hijo de él. ¿Y eso qué tiene que ver con la casa? No. Mentiras. No son mentiras. Cállate, eres bien Yo- mentirosa. Embarazada no lo he estado. No, yo estoy Bueno, a mí no embarazada. me interesa que esté embarazada o no. Y realmente Eso no le eso da a mí no me derecho a interesa. una persona sobre una casa. Mire, doctora. Exactamente. ¿De Realmente- cuándo que un embarazo da Exacto, derecho en una casa? exacto. No, yo vine escucha, aquí de los 2 realmente años. no importa. A ver, espérate un momento. Yo vine aquí de los 2 años. ¿Tú vives aquí en Estados Unidos? Sí, desde los 2 años. Ok. Hasta los 16. Después, mi papá es inmigrante, se lo demandaron para Nicaragua. Los deportaron. Los deportaron. Sí, Ok. yo me tuve que regresar para allá. Ella le puso los cuernos a Jonathan y él me empezó a escribir a Facebook. Éramos amigos al principio. Me empezó a contar sus problemas y yo estuve ahí como una amiga. Ella es muy violenta con él, le pega, lo trata mal, lo trata, digamos, como mierda. Lo trata muy mal. Y, no. gente usa las palabras, pero como normales. Sí, Doctora Polo, disculpe. No, espérate. ¿Y Entonces, eso ¿qué pasó? A ver, espérate. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Y cómo te casas con él? Él me empieza a hablar, yo me enamoro de él. Él me invita a venir a los Estados Unidos y los casamos. Él te invita a venir a Estados Unidos. O sea que hay una visa de fiancé. Sí, yo tengo una visa de fiancé. Ah, Los ok. casamos. Él iba cada rato a verme en Nicaragua. Y ahora de que estamos juntos, ella siempre está caminando en la casa con unos shorts, tratando de enseñar todo. Y ahora, es mi casa. Es mi casa. Ahora le está diciendo de que ella está enamorada con mi marido. Es mi marido. Ok. Y él te dijo a ti cuando ustedes se casaron que vivía en una casa con la ex de él y que ellos dos eran dueños de esa casa. Sí, él me dijo. Entonces tú te ¿Y a metiste. ti te pareció ¿Tú bien? metiste? Él me dijo de que ella se iba a ir porque ella estaba con el amigo de él. Por eso es de que yo llegué. Si no, yo no hubiera llegado. Ok. Bueno, ¿alguien trajo testigos? Sí, yo. Bueno, voy a hacer un corto receso. A la vuelta, vemos al testigo en este caso, discutimos estas cosas que están pasando y vamos a ver qué solución le daríamos a este problema. Regresamos enseguida.